grabar. Ya va a dejar registro en la clase. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Esta es la grabación de la clase Biología de Invertebrados que le dictamos a la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es día lunes 16 y esta es la clase de las 4:15. La próxima semana tenemos semana sin conexión. Así es que vamos a cabalgar rápido para poder terminar el tema sin problema. Doña Bueno, la clase pasada, el viernes, terminamos de analizar el tema de los animales platelmintos. El mismo viernes les subí la clase, más un video sobre la Taenia solium. En esta clase vamos a hacer el inicio a los animales bilaterados pseudocelomados. Me imagino que están viendo la diapositiva. Bueno, la característica principal de los animales bilaterados pseudocelomados es que tienen una cavidad corporal derivada de el blastocele o cavidad embrionaria. No es un celoma, es una cavidad. Pero como no es un celoma, bueno, los zoólogos a esa cavidad le llaman pseudoceloma. Sabemos nosotros que el celoma es una cavidad encerrada, contenida por tejido de origen mesodérmico. Aquí la cavidad no está contenida por tejido alguno. Sí, obviamente está contenida por la pared corporal del animal. Los animales pseudocelomados es un grupo heterogéneo y todavía los zoólogos no se ponen bien de acuerdo cómo clasificarlos dentro de los tipos de animales. Aquí hay el diagrama, ¿no?, que muestra la diferencia entre la cavidad primaria, donde no está rodeada por origen por tejido de origen mesodérmico, pero sí obviamente por la pared corporal. Pseudoceloma, y aquí tenemos nosotros el celoma, donde es una cavidad secundaria, cavidad corporal secundaria, donde esta cavidad está encerrada por tejido de origen mesodérmico, como lo ven ahí ustedes. La otra diferencia es que en los animales celomados esta cavidad está llena de líquido, por donde circulan los nutrientes, las sustancias de desechos, gases disueltos, etcétera, pero también este líquido ayuda a darle una suerte de presión hidrostática, de tal manera que ayuda a mantener la forma corporal. Si bien es cierto, esto son animales de cuerpo blando, sin embargo, el cuerpo es bastante más compacto, más sólido que en el caso de los platelmintos.
precisamente porque esta cavidad, ¿no es cierto?, está llena de líquido. Ahora, cuando uno observa los animales celomados en sus relaciones filogenéticas, se da cuenta que los animales pseudo celomados constituyen una línea filogenética que diverge de la línea filogenética principal de evolución del reino animal. La línea filogenética principal de evolución del reino animal, bueno, comienza con los animales bilaterados, con el ancestro de los animales bilaterados, sigue hacia los animales acelomados, y de los acelomados se deriva a los animales celomados. Pero acá, ¿no es cierto?, ustedes ven que hay una línea pequeña, divergente, que conforman animales relativamente simples en términos de su patrón arquitectónico, de su diseño corporal. Y acá entonces hay algunos desacuerdos respecto de si son cuántas filas hay en este grupo. Algunos autores hablan del filum Askelminthos, por ejemplo, y dentro de ese filum ponen a los nematodos como clase. Otros autores no reconocen la existencia del filum Askelminthos y ponen a los nematodos como filum. Yo voy a seguir a estos autores porque son un poco más recientes, pero si van a algunos libros de zoología, puede que se encuentren ustedes con la palabra filum Askelminthes. Y dentro de ese filum, los nematodos. Entonces podrán decir con justa razón, bueno, ¿cómo es la cosa? El profesor nos enseña que los nematodos corresponden a un filum, y aquí tenemos nosotros en este libro donde dice que los nematodos corresponden a una clase. Eso es una evidencia que no todo está resuelto en ciencia, por lo cual, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, es para que ustedes no crean que en ciencia está todo resuelto. Entonces, como decía, yo voy a seguir el criterio que pone a los nematodos en la categoría de filum, de diseño arquitectónico. Aquí tenemos entonces la propuesta de Ellen Curtis del reino animal, ¿ya?, que considera a los nematodos como filum. Obviamente, como dije, los animales pseudocelomados es un grupo diverso y aparecen ya en esta clasificación de Ellen Curtis otros filos de animales pseudocelomados. Tenemos nosotros ahí el filum Nematomorpha, el filum Acanthocéphala, el quinorrinco, Gastrotrica, Rotífera, Entoprocta. Nosotros no vamos a estudiar estos animales fundamentalmente por dos razones, a lo mejor por tres razones. Primero, no tenemos tiempo. Segundo, estos animales en la naturaleza no son abundantes. Y tercero, ninguno de ellos constituye ninguno de ellos representa un interés para el ser humano. Tiene un interés desde el punto de vista de quienes estudian zoología, un área de estudio bastante especializada. Son pocos los especialistas que hay en Acanthocéphala, quinorrinco, qué sé yo. Y desde este punto de vista, entonces, los nematodos es el grupo que vamos a considerar nosotros como un grupo representante de los animales pseudocelomados. Es un grupo de animales bastante abundantes y constituyen importancia económica y de salud
para el ser humano. Entonces, como modelo de animal pseudocelomado, vamos a estudiar el filum nemátodo, teniendo presente, ¿no es cierto?, que, como decía hace un momento atrás, algunos autores consideran a los nemátodos dentro del filum Askelminthos. Lo consideran una clase dentro del filum Askelminthos. El nombre nemátoda quiere decir gusano filiforme o gusano cilíndrico. Filiforme porque alude a la forma corporal en el sentido anterior-posterior del cuerpo, en el sentido del eje de simetría. Y gusano cilíndrico porque alude a la característica transversal del animal, que es circular. Ahí tienen entonces la forma básica del nemato, ¿no es cierto? Una forma alargada. No hay una clara diferenciación entre la región anterior y la región posterior. Y aquí tenemos el corte transversal, ¿no?, que muestra que es un gusano cilíndrico. Tenemos ahí nosotros la pared corporal, el pseudoceloma lleno de líquido, nadando, contenido en este líquido están los órganos interiores. La pared corporal está formada por 3 capas. Una capa externa que se conoce con el nombre de cutícula, ahí aparece como epidermis, una capa externa no celular, cutícula, una capa que viene a continuación, celular, la epidermis, y pegada, ¿no es cierto?, inmediatamente debajo está el tejido muscular. Estos animales tienen tejido muscular de orientación anteroposterior, de tal manera que el animal se puede alargar o encoger, ¿ya? Y eso, al alargarse, encogerse el sistema muscular, el animal adquiere un movimiento flagelar, un movimiento de látigo, y con eso se mueve. Pero no se puede, el diámetro que están viendo ustedes ahí, no se puede alargar ni encoger porque no tienen músculos circulares. Y ahí tienen entonces la cavidad digestiva, con la pared del tubo digestivo. La disposición de los órganos en este animal obviamente sigue la simetría bilateral, y los órganos tienden a ser alargados y se disponen, ¿no es cierto?, a lo largo del eje de simetría. Ahí tienen una vista más real. La mayoría de los nemátodos son animales relativamente pequeños. Se pueden encontrar en grandes cantidades en el suelo húmedo sobre todo, en el agua, aguas semiputrefactas, aguas dulces semiputrefactas, o en aguas marinas. Pero además, estos animales son endoparásitos de muchos animales, incluyendo invertebrados, y son fitoparásitos. Y esta es una característica importante porque aquí encontramos por primera vez un grupo de animales fitoparásitos. Los órganos de las plantas principalmente afectados son las raíces. Y por supuesto, desde ese punto de vista, son importantes para la agricultura. Suelos infectados con nematodos atacan las raíces
de las plantas y se pierde los cultivos, pues impacto económico. Por eso que para los agrónomos el estudio de los nematos es bastante importante. Nosotros no le vamos a dedicar más tiempo a los animales fitoparásitos, porque como ustedes no van a ser agrónomos, no tiene mucho sentido, pero la estructura morfológica de un nemato fitoparásito respecto a un animal zooparásito es básicamente la misma. Yeah. Bueno, de nuevo, lo que decía hace un momento atrás, no se reconoce claramente una región anterior con una posterior. Pero cuando uno ya los conoce y mirándolos a la lupa, aprende a reconocerlo. Pues aquí yo le estoy mostrando la región anterior, ¿no es cierto? Tiene una boca y ahí no se ve bien la región posterior. Como estos animales son pequeños, la pared corporal es transparente y lo que están viendo ustedes en estos momentos es la disposición de los órganos internos. Desde la boca y se encuentra, se ve con claridad la faringe. Estos animales, como cualquier animal, son heterótrofos por ingestión, pero no tienen dientes y por lo tanto succionan el alimento que está descompuesto o el alimento semilíquido que existe en el ambiente donde ellos viven. Y más atrás, ¿no es cierto? Ahí se ve la continuación del sistema digestivo y aquí fundamentalmente son órganos reproductores. Los nematodos tienen una tremenda capacidad reproductiva, sobre todo los nematodos endoparásitos. Las hembras ponen cualquier cantidad de huevos y muchos huevos son transportados por el viento, por el agua y por animales como pájaros, incluso insectos. Y ahí está la posición relativa de los nematodos en términos del número de especies. Y 7,4% de todas las especies descritas de animales está representada por nematodos, de tal manera que suelos húmedos, ¿no?, con mucha materia orgánica van a ser ricos en nematodos, o bien cuerpos de agua con mucha materia orgánica también van a ser ricos en nematodos. Recuerden que nosotros estábamos usando, ¿no es cierto?, el porcentaje de número de especies que corresponden a cada diseño animal, a cada filum, como un indicador de la importancia relativa del filum dentro del concierto de todos los animales. Aquí tenemos nosotros cómo encaran los nematos las funciones orgánicas para ser animales exitosos e independientes. La función de alimentación, estos animales presentan un sistema digestivo, aquí es completo, a diferencia de los platermintos, veíamos que tenía un sistema digestivo incompleto, no había ano. Aquí ahí en los platermintos el sistema digestivo es sacular, y más aún en el caso de la astenia el sistema digestivo desaparece. Aquí el sistema digestivo completo presenta una boca, ¿no?,
donde entra el alimento, y esto está en la región anterior, y un ano por donde sale el alimento no digerido, que está cerca de la región posterior. Ventilación. Carecen de un sistema respiratorio, por lo tanto la ventilación se hace a través de la superficie corporal, mediante difusión. Movimiento. Presentan un sistema muscular simple, que está formando parte, como dije, de la pared corporal. Y el animal se desplaza con movimientos flagelares, como un flagelo, como las culebras. La diferencia es que las culebras tienen el sistema muscular bastante más complejo que los nematos. Pero cuando uno mira un nemato en el agua, ya el nemato se desplaza como moviéndose, como con forma de S que se va moviendo. Conducta y coordinación presentan un sistema nervioso simple. La parte principal del sistema nervioso se ubica cerca del polo anterior en la forma de un anillo, como rodea el esófago. Ese anillo, el anillo se llama anillo periesofágico. Y de ese anillo periesofágico pueden salir varios cordones nerviosos longitudinales, es decir, algunos, o sea, una parte de ese cordón se va hacia adelante, donde están los órganos de los sentidos, ¿ah? Y otros cordones, y otra parte del cordón se va hacia atrás, cubriendo el resto del cuerpo. Sistemas de soporte carecen de un sistema de soporte en el sentido de un esqueleto, un sistema esquelético, ¿ah? Pero sí tienen un soporte hidrostático representado por el pseudoceloma lleno de líquido. Excreción, presentan un sistema excretor. ¿Ah? Aquí el sistema excretor se diferencia del sistema excretor de los platelmintos. Recuerden que la unidad excretora en los platelmintos es la célula flamígera. Aquí aparece un sistema excretor un poco más complejo. Está formado por conductos, ¿no es cierto?, llamados conductos acuíferos, que, que, eh, que colectan, ¿no es cierto?, las sustancias de excreción que están en el pseudoceloma, en el líquido del pseudoceloma, y la van evacuando a través de un poro excretor. Transporte interno, carecen de sistema circulatorio. Reproducción, aquí hay otra diferencia respecto de los platelmintos. Estos presentan un sistema reproductor dioico. Eso quiere decir que aquí encontramos machos y hembras. Estos animales tienen que copular. A diferencia de los platelmintos, que era un sistema reproductor hermafrodita, en el mismo individuo se encontraban los dos sexos. Aquí hay individuos macho e individuos hembra. En algunos grupos de nematos, las hembras tienden a ser más grandes que los machos. Y eso permite también diferenciar y reconocer a la hembra. Ahí tienen ustedes una morfología de nemato, un diagrama. Tenemos la boca, tenemos el anillo nervioso periesofágico, ¿ya? Y aquí tenemos de manera más evidente, ¿no es cierto?, el sistema digestivo, como dije, boca, la faringe muscular que chupa, un esófago, intestino y acá el ano. No está el ano ahí en el extremo terminal, sino que está cerca del extremo terminal. Y el sistema reproductor es un sistema alargado. Aquí está mostrando una hembra. Aquí tenemos un útero común, porogenital. Fíjense usted que el porogenital está aproximadamente la mitad del cuerpo del animal. En algunos está en el primer tercio.
un ovario dirigido hacia adelante, un ovario dirigido hacia atrás y comunicándose, ¿no es cierto?, con con un, eh, con un útero único. Eh, bueno, ya les señalé que la capa exterior recibe el nombre de cutícula, es una capa que le da resistencia al animal, los protege a los órganos interiores y es una capa no celular, producida por la epidermis. Y aquí tenemos el corte transversal. Este corte es a nivel de la faringe y este corte es a nivel de los órganos reproductores. Este es el corte a una hembra. Entonces notarán aquí el mayor desarrollo, ¿no es cierto?, de la capa muscular, porque aquí el animal hace fuerza para alimentarse. Y ahí tenemos nosotros las paredes musculares perdón, las paredes de la faringe. Y aquí se ve el líquido del pseudoceloma. Y aquí tenemos nosotros la cuerda nerviosa dorsal, y aquí tenemos la cuerda nerviosa ventral. Aquí, no, no, bien digo, la cuerda nerviosa dorsal, ya, dorsal, y la cuerda nerviosa ventral. El negro está la cutícula. Y aquí tenemos el conducto excretor derecho, y aquí tenemos el conducto excretor izquierdo. ¿Ya? En el caso de este animal, que es un corte unáscari, ¿no es cierto? Ellos tienen un par de conductos excretores, ¿no es cierto? Uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Acá aparece el nombre de hipodermis para la epidermis. Y aquí esto es interesante porque el corte cortó un órgano varias veces, por eso aparece, por ejemplo, los ovarios repetidos ahí, ¿no? Como que hubiera N ovarios. Y aquí también aparece el útero, por lo menos que hay dos úteros, pero es el útero que está replegado sobre el mismo individuo, y al ser el corte entonces se ve, aparece como que hubieran dos úteros. Aquí no está replegado, entonces se ve claramente una cavidad digestiva o sea, un tubo digestivo. Lo que ven adentro del útero ustedes son huevos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí de nuevo está la cuerda nerviosa dorsal, la cuerda nerviosa ventral, ¿ya? El cordón excretor derecho, el cordón excretor izquierdo. Aquí se dan cuenta ustedes que la pared corporal, en lo que dice relación con la musculatura, ha desaparecido o está reducida a un mínimo. Ahora, algunos autores hablan que los nemátodos es un cilindro, tubo digestivo, dentro de otro cilindro, la pared corporal. Y entre ellos, entonces, está el pseudoceloma líquido, lleno de líquido, que es un líquido medio gelatinoso, y en medio de este líquido están los órganos internos. Esta figura muestra bastante bien esa situación. Un cilindro o un tubo dentro de un tubo mayor. Y parece ser que esta característica es en parte la responsable del relativo éxito de los nematos. Ya vimos que corresponde, ¿no es cierto?, aproximadamente un 7 y tanto por ciento del total de especies de animales que conforman el reino animal. Y aquí tenemos nosotros un diagrama que muestra la perspectiva longitudinal. Este es el sistema digestivo, este es el sistema nervioso, ahí está el anillo perisofágico con cordones hacia adelante, hacia la boca y donde están los quimioreceptores y hacia atrás.
Aquí tenemos el sistema excretor, ahí está por donde se filtra el líquido de pseudoceloma de la sustancia de desecho, y ahí está, ¿no es cierto?, el poro excretor. Aquí tenemos nosotros el sistema reproductor masculino de un machito, obviamente esa es la región anterior y esa es la región posterior, ¿no es cierto? Tenemos el testículo, bueno, los distintos órganos de los testículos, y ahí tenemos nosotros el poro genital, y este es el sistema reproductor de la hembra. Noten ustedes la disposición del sistema reproductor de la hembra. Aquí tenemos nosotros el poro genital, ahí tenemos el ovario, y todo eso es el útero. Y el diagrama muestra nuevamente el útero lleno de huevos, señalando la capacidad reproductiva de los huevos, de los nematos. Bueno, vamos a entrar al tema de los nematos parásitos del ser humano. Si hay alguna consulta, estoy llano a contestarla, a responder cualquier duda que tengan a esta altura. Ya les he dicho que esto de que se transforme en un monólogo no es bueno para ninguno de nosotros. ¿Alguna consulta? Por el momento no, al menos Ya, no de mi parte. ya está, gracias. Entonces vamos a darle una mirada a los nematos parásitos del ser humano. Hay una especie de nemato bastante interesante. La cantidad de especies de nematos que hay, que son parásitos, es bastante grande. Nosotros, por supuesto, no vamos a ver a todas esas especies. Muchas especies de nematos son tropicales, de tal manera que la recomendación cuando se visitan los países tropicales, Centroamérica, por ejemplo, algunas regiones de Brasil, África, bueno, hay que tomar las provincias del caso. Sin embargo, a nivel mundial, hay algunas especies de nematos cosmopolitas, que es lo que conviene examinar, porque Chile está dentro de la área de distribución de esos nematos. Sin embargo, también hay que señalar que gracias al conocimiento parasitológico de los nematos, al avance de la medicina, al avance de la salubridad pública, bueno, la infestación por nematos cada vez es menor. Sin embargo, cuando en una familia hay alguien que tiene nematos, generalmente toda la familia es tratada con antiparásitos, porque la transmisión en grupos familiares es bastante fácil. Uno de los nematos parásitos más grandes, fíjese usted, es el Ascaris lumbricoides. No solo uno de los nematos parásitos más grandes, es uno de los nematos parásitos más grandes. Es uno de los nematos más grandes. Ya les señalaba que los nematos son animales relativamente pequeños. El estudio morfológico, el estudio taxonómico es precisamente complicado por eso. Hay que trabajarlo a, con microscopio. Una primera instancia lupa, ¿no es cierto? Y después microscopios de buena calidad. Y eso hace difícil el estudio de estos animales. Dicho sea de paso, la ciencia, la subdisciplina de la zoología que estudia los nematodos es la nematología. Y es una ciencia que se estudia a nivel de posgrado.
a nivel de máster o a nivel de doctorado. Y a eso, a esa disciplina llegan los agrónomos, por ejemplo, llegan los médicos veterinarios y llegan los biólogos. La nematología, cuyo objeto de estudio son los nematos. Pueden ser nematos, pueden ser nematos fitoparásitos o nematos zooparásitos. Es poca la gente que estudia los nematos por sí mismos, a pesar de que son relativamente abundantes, pero el interés como objeto de estudio radica por el lado de la importancia económica de los nematos. Bueno, el Ascaris lumbricoides, lombriz intestinal, es un ácaro, es un nemato que fue bastante común acá en Chile por allá por los años, qué sé yo, a mediados del siglo pasado. Personas jóvenes, niños, adultos, era común encontrar, ¿no es cierto?, la presencia de la lombriz intestinal. Ahí tienen ustedes una diapositiva. Lo que está mostrando acá es una hembra. Se caracterizan estos animales en el estado adulto por ser blancos, de un blanco brillante. Y un cuerpo esbelto que es mantenido en parte por la cutícula y en parte por el líquido que está en el pseudoceloma. Pueden llegar a medir, en el caso de las hembras, alrededor de 25 centímetros de largo. Y como diámetro, bueno, alrededor de 3/4 de centímetro. Y aquí tenemos nosotros el diagrama, ¿no es cierto? Una vista longitudinal del animal. Ya se la mostré. La región anterior, marcada por la boca, la región posterior, ¿no es cierto?, marcada por una curvatura, ahí se alcanza, no, esa es la región anterior, esa que está ahí en la región anterior, esa es la región anterior, y ahí tenemos la región posterior. En los machos son también de color blanquecino, son más delgados, más pequeños, ¿ya? Y en la región del poro genital, los machos llevan unos garfios, ganchitos, que se llaman espículas copuladoras, que cuando estos animales se aparean, ¿ya?, los ganchos entierran en el poro genital de la hembra, las usan para excitar a la hembra y las usan entonces para anclarse a la hembra, para mantenerse un tiempo ahí copulando. Bueno, ahí hay intercambio de los gametos masculinos. Los gametos masculinos se guardan, los espermatozoides se guardan en un órgano especial, y a medida que los huevos van siendo movidos desde los ovarios en dirección al útero, bueno, van siendo fertilizados. La fertilización no ocurre como en el caso del ser humano, que los gametos prácticamente en forma inmediata, cuando llegan al gameto femenino, producen la fertilización. Aquí se mantiene en un órgano especial. Se mantienen los gametos en un órgano especial y se van entonces liberando de a poco. Por eso que la cópula no tiene que ser necesariamente frecuente, porque las hembras quedan fertilizadas por un tiempo largo. Y ahí tenemos nosotros una evacuación intestinal de alguien que sufría de este parásito.
A diferencia de la lombriz solitaria, donde generalmente se encuentra un animal en el sujeto, en el huésped, aquí nosotros podemos encontrar muchos animales. Bloquean, bloquean el intestino y este bloqueamiento del intestino acelera los movimientos peristálticos, ¿no es cierto? Y a veces se evacúan cuando la persona va a defecar, hace fuerza, en gran cantidad, de manera explosiva. Y por supuesto, junto con eliminar esta gran cantidad de individuos adultos, elimina los huevos. Y ahí tenemos otros casos extremos, ¿no es cierto? Ahí tiene una persona parasitada, aparentemente un niño, donde los ascaris, por la gran cantidad que tienen, están saliendo en forma espontánea. Ya tiene una porción del intestino que tuvo que ser sacada, ¿no es cierto? Y vean ustedes la cantidad de animales que tiene. Ciertamente cuando ocurre una infestación de esta naturaleza, el tránsito intestinal se dificulta. Estos animales producen una gran cantidad de toxinas que son absorbidos por el intestino y pasan al torrente sanguíneo y se empieza a producir un envenenamiento de la persona. La parasitosis también se conoce con el nombre de ascaridiasis. Y en algunos países, países pobres, esta ascaridiasis es una parasitosis endémica. Está ahí. Y el combate de esta parasitosis ha sido en esos países bastante difícil, de tal manera que aún persiste. Casos extremos ya ocurre como este, por ejemplo, en que este niño dormido, o sea, le están saliendo los animales, por la gran cantidad de animales que hay, en forma espontánea por las fosas nasales y por la boca. Ahí se pueden dar cuenta ustedes por el tamaño. Probablemente eso corresponde a una hembra, ¿no es cierto? Eso también a una hembra y eso a un macho. El ciclo biológico de estos animales es bien interesante. Los nemátodos pasan por estados larvales. Las larvas se conocen con el nombre de filarias. En el caso de el Ascaris lumbricoide, los huevos son eliminados al exterior con las fecas de la persona parasitada. Son huevos que en su interior llevan el embrión. Por lo tanto, se conocen como huevos embrionados. Estos huevos pueden acumularse en el suelo, pueden acumularse en el agua con que se riegan los cultivos, o bien puede estar en estanque donde la gente saca agua, donde la gente se baña, etc. Estos huevos son tragados por el futuro huésped definitivo. Ya les he dicho que en ciertos ambientes ingerir caca humana no es ningún problema. Hay diferentes formas en que se ingiere caca humana. Bueno, usted tuvo una consumiendo alimento contaminado con materia fecal
bañándose en lugares, piscinas o pozas, ¿ya?, que hay en el campo, donde hay materia fecal humana, o ingiriendo agua, materia fecal humana, de acequia, de poza, ¿no es cierto? Por eso que es importante el saneamiento de la ciudad, el acceso de la gente al agua potable. Si la gente accede a agua estancada, ponte tú, bueno, en algunos pueblos africanos no tienen agua potable, tienen que acceder al agua estancada, donde se alimenta el ganado, el ganado de feca, etcétera. Hay ciertamente también la gente. Bueno, los huevos son ingeridos y aquí el huevo, esto se muestra en verde, el huevo es ingerido y una vez que llega al estómago y en la primera porción del intestino, las paredes del huevo se rompen y queda en libertad la larva. Ya cuando el huevo llega a la cavidad digestiva, al estómago, ya en su interior la larva se empieza a inquietar, se empieza a excitar, se empieza a agitar. De tal manera que pasado algunas horas o han pasado algunos pocos días, la misma larva, ¡pum!, hace presión y ciertamente también la cutícula del huevo se desgasta. Y las larvas en grandes cantidades, porque uno no se traga un solo huevo, en el ambiente generalmente hay muchos huevos, ¿ya? Las larvas pasan al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo hacen una migración interna en el huésped que se conoce como ciclo de Loss, L-O-S, L-O-S, ciclo de Loss, en honor al médico que descubrió el ciclo. Este ciclo de Loss compromete al sistema cardiovascular y respiratorio del huésped. O sea, las larvas se mueven por el sistema circulatorio, llegan al corazón, del corazón pasan a los pulmones y las larvas suben desde los pulmones por la tráquea y llegan a la laringe, ¿ya? Y el hospedero, a través de movimientos reflejos, cada cierto tiempo, sobre todo cuando duerme, va tragando las larvas. Donde las larvas están aquí, pasan acá, y una vez que llegan aquí, ya han adquirido la forma adulta juvenil, o sea, una lombriz chica, pero habiendo terminado su ciclo. Así que ustedes comprenderán que tener esta parasitosis, además de tener una gran cantidad de bicharracos en el intestino, la persona tiene circulando por su sistema cardiovascular y respiratorio larvas, porque la infestación o sea, porque la persona se puede autoinfestar. Si la persona enferma de Ascaris va al baño, ¿ya? De alguna manera se ensucian las manos, no se las lava bien, usa, ¿no es cierto?, las manos para distintos propósitos, se chupa los dedos, se come las uñas, maneja pan, y ahí van pasando los huevos. Entonces hay una autoinfestación. Entonces, como os digo, no es ninguna gracia, ¿no es cierto?, tener una cantidad relativamente grande de adultos de Ascaris, ¿no es cierto?, sino además tener las larvas circulando por este sistema. Afortunadamente, las larvas no se van a otra parte, no se van, por ejemplo, al cerebro, como en el caso del citicerco, que se puede ir a alojar al cerebro, como lo vimos en la clase pasada. No se va a los riñones, no se quedan en el corazón, sino que siguen este movimiento. Y como hay una gran cantidad de huevos circulando, bueno, es muy fácil entonces que familiares se contaminen. De nuevo, cuando la gente vive en condiciones de hacinamiento, se duerme juntos,
¿no es cierto? Se usan las mismas toallas, a veces se usa la misma ropa interior, no se lava bien la ropa interior, etc. ¿Mm? Entonces, esta es una parasitosis ascariasis que hay que tenerle respeto. De vez en cuando aparece gente acá eh, con ascariasis, pero afortunadamente acá en Chile es una parasitosis que va en retirada. De allí la importancia, por ejemplo, eh, que las verduras que crecen a nivel del suelo, lechuga, por ejemplo, acelga, no sean regadas con agua servida. Y por supuesto que las parcelas o los agricultores que expenden este tipo de productos al mercado son controlados, en el sentido de que no vayan a estar usando agua servida, ¿no es cierto? O, o, o bien a veces se producen anegamiento del suelo, porque cuando hay lluvia, ¿no es cierto? Se taponean los sistemas de drenaje y se combina los sistemas de drenaje de aguas lluvia con los sistemas de drenaje en materia fecal. Y lo otro, ¿no? Que cuando usted consuma verdura, las tiene que lavar bien. Lechuga, hoja por hoja. Cuando usted vaya al baño, ¿no es cierto?, se tiene que lavar bien las manos, casi con cierta exageración. Eh, y por supuesto, ¿no es cierto?, si se detecta en una familia, aunque no sea una familia hacinada, donde todos vivan en una misma pieza y y varios compartan la casa, sino que una familia en mejores condiciones y hay alguien que se le ha diagnosticado este tipo de parasitosis. Bueno, todo, generalmente los médicos lo recomiendan, todo con un tratamiento de parásitos. La parasitosis, a menos que el bicharraco salga al momento de defecar, ¿no es cierto? Y quede ahí junto con la feca una suerte de fideos, de estos fideos cilíndricos, digamos, y la gente se da cuenta. Generalmente, cuando las personas presentan ciertos signos, niños, por ejemplo, que pudieran ser sospechosos de parásitos, bueno, se les examina la materia fecal, se tiñen estos huevos de una cierta manera y ahí se examina si por la estructura del huevo corresponde a un huevo de Ascaris o algún otro tipo de, eh, de parásito. Bueno, ahí tienen ustedes la distribución de los Ascaris. Vean ustedes que hay países que están completamente eh, con problemas de ascaridiasis, ¿no es cierto? Y afortunadamente nosotros chilenos ya existe, pero no tiene problema de salud pública. Vean ustedes países centroamericanos, sobre todo en los sectores rurales, de todo eso, Centroamérica, ¿no es cierto? Bueno, la zona de Brasil, la zona de la península arábica, Asia, la India, Pakistán, bueno, y las islas oceánicas, ¿no es cierto? Japón. Japón no se ve tanto. Las condiciones húmedas y cálidas favorecen la existencia de estos parásitos, pues las condiciones frías, como ven ustedes ahí, no favorecen las condiciones de este parásito. Y las condiciones relativamente templadas, bueno, dan algún problema. Bueno, ahí en rojo quiere decir países donde los parásitos intestinales son un problema de salud pública y países donde los parásitos intestinales son transmitidos pero no constituyen un problema de salud pública. Después tenemos nosotros otro parásito
comúnmente conocido con el nombre de piduyes. Piduye es el Enterobius vermicularis. Es que este es un parásito bastante común en los niños. También se da en los adultos, pero en menor frecuencia. ¿Ya? Aun cuando de nuevo, este parásito también va en franco retroceso, ¿no? En los años 40, 50, aquí en Chile no había niño que no tuviera piduya, y probablemente en algunas poblaciones ah, de gente de escasos recursos, la presencia de piduye todavía sea importante. La presencia de Pterobius vermicularis, ¿ya? Recibe el nombre de oxiuriasis. Oxiuriasis, pero el nombre antiguo del piduye era Oxiurus. Y la presencia de este parásito, la parasitosis, recibe el nombre de oxiuriasis. Oxiuriasis. Hay algunos mitos, ¿no? Se cree, y probablemente en algunos sectores populares se cree, que el Enterobius se origina, de aquí viene la teoría de la generación espontánea, se origina de comer mucho azúcar, o bien de comer mucho chupete. ¿Ya? Probablemente hay alguna relación entre comer azúcar, comer chupete, en el sentido de que se ensucian las manos y después se chupan los dedos, ¿no es cierto? Y después se rascan el traste, porque uno de los síntomas de la presencia del piduye es que produce picazón en el ano. Entonces la gente se rasca, ¿ya? Y a veces la caca se pasa a la yema de los dedos, queda en la uña, y bueno, y usted come azúcar, el niño come azúcar, chupete, y después se chupa los dedos porque les quedan dulces. Además la caca dicen que es dulce también. Bueno. También hay un mito que dice que los niños que tienen piduye son niños inquietos. Entonces, las mamás antes comentaban respecto a su hijo: mira, este niño que es inquieto. La otra comadre, qué sé yo, oye, no tendrá piduya el niño, llévalo ahí a la posta que le hagan. Bueno, también en el hospedero, los piduyes se pueden encontrar en grandes cantidades. Es una lombriz pequeñita. Los huevos son producidos por las hembras en grandes cantidades y son huevos pequeños, de tal manera que son transportados por facilidad por el viento, por el agua, por animales, qué sé yo, como las baratas, por ejemplo, ratones que se meten ahí en la mugrería y comen, qué sé yo, no sé, en los pozos, en los pozos negros. Antes los baños quedaban fuera de las casas, ¿no es cierto? Tenía donde la gente se sentaba, eran una verdadera cajas, ¿no es cierto? Y la gente iba a defecar ahí, y bueno, y eso generalmente estaba lleno de ratones. Eh, de nuevo, las condiciones sanitarias favorecen la protección en contra de este tipo de parásitos. Ahí tenemos nosotros la hembra, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el machito, la hembra, la región anterior, la región posterior, la región anterior, la región posterior, y ahí tenemos los huevos que, como dije, se encuentran en grandes cantidades en la materia fecal, y son fáciles y se dispersan, son pequeñitos, digo, livianos, y se dispersan con facilidad. Una recomendación que hay
es que cuando se hace el aseo de los dormitorios, ¿ah? Las dueñas de casa tengan el cuidado de no mover la sábana, ¿no es cierto?, cuando están haciendo la cama, ventilando la sábana, con el propósito que se está ventilando la sábana y que salen todos los olores, digamos, de la noche de ahí. Porque al hacer ese movimiento de la sábana, los huevos quedan en el aire. Y si hay alguien que tenga pidulle, ¿verdad? Los huevos de esa persona quedan en el aire, ¿ya? Y la misma dueña de casa, al inspirar aire, inspira los huevos o se traga los huevos, ¿no es cierto? Y cualquier persona que llega en el momento en que se está haciendo el aseo, lo mismo cuando se barre, pero afortunadamente ahora en la mayoría de las casas no se barre, se pasa una aspiradora y los pisos ya no son de madera como eran antes, ni menos de tierra como es en algunas casas, porque por supuesto que la tierra también favorece la presencia de este tipo de parásitos, sobre todo cuando los niños juegan ahí en el piso de la casa, y la casa el piso de la casa es de tierra. Los niños entonces se ensucian las manos con tierra, chupan la tierra, tragan la tierra. Hay una etapa por la cual pasa el niño en desarrollo, que es una etapa donde el niño consume tierra. ¿Ya? Y si los padres no se cuidan, no ponen atención, ya hay una etapa donde el niño consume caca, una etapa coprofágica. Sí. Entonces, los cuidados permanentes. Por supuesto que estamos nosotros en un Chile relativamente moderno y eso no es eso es poco frecuente, ¿no? Pero probablemente se da en situaciones de extrema pobreza, o bien en sectores rural pobres, donde tampoco se tienen los conocimientos. La larva, perdón, la hembra, en las noches se desplaza hacia la región perianal y pone los huevos. Y este desplazamiento de la hembra, al poner los huevos, produce picazón y la persona se rasca. Y a veces la picazón es tan intensa que se hiere ahí. Bueno, sangre, en la región perianal hay permanentemente caca, ¿no es cierto? Al rascarse pasa la sangre, pasa la caca que lleva las uñas, y bueno, si la persona no tiene los hábitos higiénicos eh, eh, de cuidado, bueno, se produce la autoinfestación. La persona se infecta a sí misma. Lo mismo, ¿no es cierto?, en una casa cuando se hace el aseo y hay alguien que tenga epiduye, cuando se hace el aseo de las camas, el aseo de los dormitorios, se levanta polvo, ¿no es cierto? Y se ingieren los huevos. También ocurre cuando se ingiere agua contaminada con materia fecal humana, que a su vez está contaminada con huevos de piduye. De ahí de nuevo, insisto, la importancia del acceso a agua de buena calidad. Por supuesto que si usted va a un camping, el otro día veía un reportaje de camping, a raíz de la gente está saliendo a los campings después de haber estado confinado. Espacio reducido, lleno de gente. ¿Ah? Si el camping no tiene los cuidados de higiene pertinentes, no se desinfecta el agua, ¿no es cierto? No se trata el agua con cloro, qué sé yo. Bueno, esas son sopas de parásitos.
Entonces usted se baña en esa agua y obviamente ingiere los huevos, pues ya vimos que pueden ser huevos, huevos de tenia o huevos de áscaris o huevos de pidulla. Por eso que los lugares de, de camping, ¿ah?, son permanentemente revisados, examinados, chequeados por organismos de la salud, ¿no? Y también se prohíbe que la gente, ¿no es cierto?, haga camping informal, a donde puedan defecar en cualquier momento, porque, bueno, los huevos quedan ahí y pueden ser transportados por mosca, por barata, eh, por pájaros que se llegan a alimentar ahí, o por perros que lamen la materia orgánica ahí y se quedan con los huevos alrededor de la boca, y después esos mismos perros, si son de los que están acampando ahí, bueno, empiezan a hacerle cariño a los hijos, o la gente le hace cariño a los perros. Bueno, sí. Entonces es fácil la, la transmisión del famoso piduye. Esta, al igual que ahí tienen ustedes de nuevo, entonces la hembra, el macho, esta es la región anterior de la hembra, ¿cierto? Y se nota aquí claramente la faringe la faringe vulvar o el bulbo faringeal, donde el animal chupa el líquido intestinal que tiene la materia, el alimento digerido por el huésped. Y este es un ciclo, al igual que en el caso del ciclo, este es un ciclo directo, no al igual, no, este es un ciclo directo donde, donde los huevos, ¿no es cierto?, están en el medio externo, agua, suelo, alimento, con la larva, ¿ya? Ese huevo es ingerido por el hospedero, quedan en libertad, ¿ya?, el inmaduro, en el intestino, y después alcanza la edad adulta, los animales copulan, se reproducen, quedan huevos que salen al medio externo y se quedan ahí a la espera de que llegue algún huésped. Entonces aquí tenemos nosotros la fase que ocurre en el ser humano, ¿no es cierto?, la fase que ocurre en el medio ambiente, puede ser agua, suelo, eh, productos vegetales. Dice, huevo en piel perianal, o sea, la región que cubre el ano, que es la etapa diagnóstica. ¿Ya? En ayuna, a los niños, a las personas que se sospecha que tengan, que tienen epiduye, le ponen unas winchas adhesivas, ¿no es cierto?, en la zona perianal, la sacan, la miran al microscopio, y si la persona tiene epiduye van a aparecer los huevos. Y la fase infecciosa o infectante es el huevo, ¿no es cierto?, embrionado, el huevo con el embrión. Bueno, aquí tienen un resumen, está escrito ahí, no tiene mayor dificultad. La Trichinella spiralis. La Trichinella spiralis es un parásito delicado. Más delicado que los otros anteriores. Produce una parasitosis que se conoce con el nombre de triquinosis. Triquinosis. La larva de la Trichinella spiralis como llega al ser humano, se encuentra en los músculos estriados del cerdo. Y cuando el ser humano consume la carne del cerdo con quiste de triquina, ¿ya?,
los quistes de triquina nuevamente se disuelven en la cavidad digestiva o las larvas se activan en la cavidad digestiva y pasan al torrente sanguíneo a nivel del intestino delgado, y en el caso del ser humano se van a alojar a músculos estriados y se quedan ahí a la espera de un depredador. Pero como nosotros no tenemos depredadores, se quedan ahí. En el caso de que llegue al cerdo, bueno, el cerdo es comido por el ser humano. Entonces ahí se cierra el ciclo. Ahí tenemos nosotros el adulto de triquina, es un adulto relativamente pequeño, y aquí tenemos nosotros la larva enquistada en el músculo, que puede ser el cerdo, músculos estriados del cerdo o músculos estriados del ser humano. Y ahí tenemos nosotros músculo de cerdo con larvas. ¿Ya? Esta es una visión microscópica, de tal manera que ese cuadrado tiene una superficie pequeñita. Y noten ustedes que tiene 1, 2, 3, 4 quistes con las larvas enquistadas. Eso Aquí, produce dolor. ¿ah? Eso produce dolor. Produce, produce dolor en varias instancias. Yo cuando lleva mucho tiempo, no produce dolor, pero produce mal funcionamiento del músculo. No produce dolor, en el caso del ser humano, porque como esto, como el ser humano no es depredado, como el ser humano no es presa de un depredador, estos se quedan aquí y se calcifican estos quistes, ¿ya? Y con el tiempo la larva termina muriendo, pero quedan los quistes y eso altera el funcionamiento del músculo. Ahora, si los quistes están en el corazón, por ejemplo, bueno, te genera problemas serios al corazón. Entonces, eventualmente puede producir dolor si está en una zona con nervios sensoriales. ¿Sí? Eh, Cuando se come carne de cerdo contaminada con estos quistes, y los quistes quedan en libertad, generalmente es en gran cantidad, y en gran cantidad pasan a la sangre y ahí producen reacciones bastante complicadas que pueden llevar incluso a producir la muerte en la persona. Hace un par de años atrás reportaron de una familia que había llegado todo, una familia en una fiesta, ¿no es cierto? Como 20 personas habían llegado todos enfermos al hospital, y el diagnóstico inicial fue que la gente se había intoxicado comiendo carne de mala calidad. Y un examen más detenido, habían comido carne con triquina, ¿ya? Y al meterse las larvas al torrente sanguíneo, ya las personas llegaron con vómitos, con dolores musculares, llegaron intoxicadas, con una reacción alérgica. Bueno, hay datos, la literatura reporta datos de muertes eventuales. La triquina, triquinosis. Ahí tienen la larva, ahí tienen ustedes el tejido muscular, de nuevo este es cerdo, ¿ya? Y ahí tienen la larva enrollada, por eso que se ve de esa forma, ¿no? Y esta es la cutícula, ¿no es cierto?, del quiste, que una vez que esta cosa está en la cavidad digestiva, en la larva, vean ustedes que está como a presión, se reactiva, las paredes se debilitan y al mismo tiempo la larva hace presión sobre las paredes, se abren las paredes, se rajan, ¿no es cierto?, se parten y queda la larva en libertad. Ahí hay un resumen de la triquinella espirale y a mí me interesa el ciclo biológico, ¿ya? Hay huéspedes reservorios
que pueden estar representados por distintos animales. Aquí en el mono está representado, ¿no es cierto?, un oso, un perro, incluso una foca. Y los huéspedes intermediarios pueden ser, vean ustedes la cantidad de animales que pueden funcionar como huéspedes intermediarios. En ratón, ¿no es cierto?, ahí se alcanzan a ver, son varios carnívoros y omnívoros silvestres. Aquí está un poco más fácil de entender, ¿ya? Y aquí se establece una relación parasitológica entre el cerdo, el ratón y el ser humano. O sea, el reservorio puede ser el cerdo o el ratón. Entonces, el movimiento es cuando el ratón se alimenta de cadáveres de cerdo. Acuérdense que nosotros teníamos la expresión de que chancho limpio nunca engorda. Ahora la crianza de cerdo, ¿no es cierto?, es en condiciones bastante higiénicas, pero los cerdos en lo rural, ¿no es cierto?, no se crían en condiciones muy higiénicas. Y es probable, ¿no es cierto?, que en los corrales donde se crían chanchos estén ratones dando vueltas. Ahora, si hay un ratón, como el ratón, el cerdo es omnívoro, si hay un ratón enfermo, un ratón despabilado, qué sé yo, esto, lo otro, el cerdo puede que se lo coma. Entonces hay un movimiento, que es lo que está reflejado acá, de cerdo a cerdo, si hay de ratón a ratón, si hay canibalismo, por ejemplo, o de cerdo a cerdo, si hay canibalismo, qué sé yo. O bien, cuando el cerdo se alimenta de ratones, o ratones se alimenta de cerdo. ¿Cómo le llega al ser humano? Bueno, el ser humano no se alimenta de ratones, al menos en casos extremos. Yo sé que en la Segunda Guerra Mundial, las personas que estaban en los campos de concentración nazi, que sé yo, se alimentaban de ratones, bueno, no tenían otra alternativa. Pero en condiciones normales, el ser humano se alimenta de cerdo. Y al ser humano le puede llegar la triquina, ya sea porque el cerdo se alimentó de ratones, ¿no es cierto?, o se alimentó de otro animal silvestre que tenía triquina, o practicó el canibalismo. Bueno, tenemos los quistes de triquina en el cerdo es faenado clandestinamente, nadie revisa, ¿no es cierto?, el animal. Se vende la carne de cerdo y nos vamos a hacer un asado de cerdo para el 18 de septiembre y ahí se enferma la gente. No solo se enferma porque viene, como digo, la reacción alérgica, inmunológica, cuando un número grande de larvas van pasando al sistema circulatorio, sino que además, ¿no es cierto?, estos animales se van a ubicar a los tejidos musculares eventualmente, ya, el músculo que mueve la pierna, los brazos, la lengua, el músculo que mueve el ojo, ¿no es cierto?, el corazón, etcétera. La triquinosis. Afortunadamente, la triquina tampoco es una enfermedad ya muy frecuente, obviamente en ambientes rurales, donde se faenan de manera clandestina cerdos que son criados en condiciones de mucha insalubridad. Después tenemos los toxocaras. Los toxocaras. ¿Por qué son importantes los toxocaras? Porque el toxocara cani, que vive en el perro, ya se transmite al ser humano. Pero el ser humano no es un huésped normal del toxocara cani. Y la larva del toxocara cani, que le llega al ser humano, migra y se va a ubicar en cualquier parte y se enquista. Algunas larvas migran y se ubican en las vísceras. Y tenemos
la larva migrans visceral. Y en otras ocasiones, el Toxocara, la larva del Toxocara cani, se va a ubicar en las capas inferiores de la piel. Y tenemos la larva migrans epidérmica o cutánea. Ahí tenemos nosotros, Toxocara, ahí tenemos un perro parasitado, lo que está acá arriba, parasitado con adultos de Toxocara cani. ¿Ya? De allí la importancia de que los perros no callejeen mucho. De ahí la importancia que los perros tengan control de veterinarios cada cierto tiempo. Recuerden que los perros que callejean se olfatean el ano y ahí están los huevos. Y de ahí la importancia de tener cuidado con los perros, no permitir que el perro languetee a un niño, por ejemplo, o lo languetee a usted. Porque los perros, ¿no es cierto? Como dije, se olfatean el ano, ya en ese momento se pasan los huevos, la caca, qué sé yo, y le languetea le languetea la cara y, bueno, se pasan. De nuevo, también en casas donde los perros no son cuidados, no son debidamente cuidados, hay muchos perros, el comer caca de perro no es problema. Y aquí tenemos nosotros el Toxocara cati. El Toxocara cati es un nematodo que está en el intestino del gato. Son muy parecidos. ¿Ya? El Toxocara cati no produce larva migrans en el ser humano. ¿Ya? Pero el ser humano puede ser un huésped paraténico, es decir, le puede llegar al ser humano ya un Toxocara cati van a haber algunos Toxocara cati que se adaptan al cuerpo del ser humano. Es una cosa accidental. Ahora, los Toxocara cani y los Toxocara cati pueden pasar de las hembras preñadas a las crías. De ahí la importancia que usted cuando compra un perrito recién nacido veterinario al tiro, o que venga con el certificado que está libre de parásitos. ¿Ya? Y ahí que tenemos un intestino de gato, ¿no es cierto? Con Toxocara. Bueno, quedan 5 minutos. No vale la pena seguir insistiendo en lo que falta. Si tienen alguna pregunta, estoy llano a responderla. Ahora, en el caso de la triquinosis, cuando se faena un animal en matadero y se sospecha que el animal tiene triquinosis porque la cara, los macéteros, que son los cachetes de la cara del cerdo, se le agrandan. Cuando se sospecha que hay triquina, entonces el médico veterinario corta un trozo de diafragma, ¿ya? Y lo pone entre dos placas de vidrio de 10 por 10 centímetros más o menos, la estira, porque el diafragma es una membrana transparente, la estira, la mira a contraluz y se ven los quistes de triquina contraluz. Y obviamente ese animal es inmediatamente descartado. Ahora bien, cuando se producen catástrofes, inmediatamente se toman control, por ejemplo, con los cementerios. Cuando un terremoto, por ejemplo, y se caen en la zona del cementerio y quedan al aire
cadáveres, bueno, ahí inmediatamente llegan perros, ¿no es cierto? Llegan ratones, y eventualmente pueden llegar cerdos, en condiciones, en condiciones de salubridad, qué sé yo, muy, muy pobres. Y ahí se puede transmitir, ¿no es cierto?, algunos parásitos, como por ejemplo en el caso de que haya triquinosis en el ser humano. Por eso es que cuando se producen de este tipo de catástrofes, inmediatamente los cementerios son controlados, se impide la entrada de las personas, qué sé yo, porque quedan los cadáveres expuestos. Y no solo pueden llegar, ¿no es cierto?, ratones, perros, gatos, sobre todo ahora que hay tanto perro y tanto gato y todos hambrientos. Pájaros también, pues gaviotas, sobre todo cuerpos relativamente frescos. ¿Para qué hablar de baratas, no es cierto? ¿Para qué hablar de hormigas, de moscas? Y ellos se encargan de dispersar bacterias, virus y huevos de parásitos, aquellos que son relativamente fáciles de dispersar, que son livianitos en relación al cuerpo del animal. Bueno, estamos en la hora, se me va a cortar la comunicación. La materia entonces la terminamos el viernes y quedamos listos para la segunda prueba. ¿Algún comentario, chiquillos y chiquillas? Yo tengo una pregunta, profe. Entonces, ¿cuándo tendríamos la segunda prueba? La segunda prueba, señorita, la tendría usted. Permítame revisarla. A ver. Nos juntamos el viernes, ¿no es cierto?, para echar la materia que falta, del 23 al 27. Semana sin exclusión, el 30, para analizar algunas cosas de la guía. Y la prueba es el 4 de diciembre, en la tarde. Ha resultado ser bastante cómodo. Pasado las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, que si trabajan con más calma ustedes, el tema de la prueba. Esta materia es bastante importante para ustedes, tiene muchos detalles, sobre todo lo que tiene que ver con los ciclos biológicos, así que póngale atención a la guía de autogestión para que le vaya bien. Bueno, chiquillos, chiquillas, que tengan una buena tarde. Nos vemos el viernes. Ya, profe. Bien, Ya, profe. chao, Hola, profe, cuídese. chao, igual, Profe. chao. A ver.